Vamos a comenzar con el siguiente vídeo en el que vamos a explicar las razones de ángulos mayores de 90 grados. Primero, porque hasta ahora nosotros los únicos que hemos visto de las razones trigonométricas son de los ángulos de un triángulo rectángulo. Lo definíamos como la relación entre los lados, entre los catetos y la hipotenusa, y veíamos que eran estas tres. Esto, claro, para los ángulos de un triángulo rectángulo siempre son menores de 90 grados. Siempre se tiene que cumplir que alfa y beta son menores que 90 grados, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Pues, ¿cómo se hacen las razones trigonométricas de ángulos mayores de 90 grados? Eso es lo que vamos a definir ahora. Para eso, vamos a ver lo que es los cuadrantes de trigonometría, el concepto de cuadrante de trigonometría. Nosotros los ángulos los vamos a dividir en 4 partes según su tamaño. Entre 0 grados, o lo que es lo mismo, 0 radianes, y pi medio radianes, o lo que es lo mismo, 90 grados, a esto se define como el primer cuadrante. Las razones trigonométricas de un ángulo del primer cuadrante, nosotros las vamos a definir como la relación, como la relación entre sus coordenadas en cualquier punto. Por ejemplo, si yo los separo entre una circunferencia y pongo así, pues a la coordenada vertical le voy a llamar y a la coordenada horizontal le voy a llamar x. A la hipotenusa, a la diagonal, yo le voy a llamar, por ejemplo, también h. Fijaros que lo que acabo de formar es un triángulo rectángulo. Por tanto, lo que estaba viendo yo anteriormente, las razones de un ángulo de un triángulo rectángulo me valen para ahora. El seno de alfa yo lo definiré como cateto opuesto, en este caso es i, dividido de la hipotenusa h. Lo defino como la división entre el componente vertical y horizontal. ¿Qué ocurre? Que normalmente para definir esta circunferencia yo la podría haber hecho donde quiera. Ya vimos que solo me va a depender del ángulo. O sea, si yo la hubiera hecho más pequeña, también sería la i dividido de h. En este caso, lo que se hace normalmente es tomar una circunferencia de radio 1. ¿Para qué? Para que i dividido de 1, si h vale 1, simplemente la coordenada vertical es lo que se toma como el seno. Para coseno será la componente horizontal que es x, dividido para la hipotenusa, en este caso también es 1. ¿De acuerdo? Por tanto, el coseno simplemente es la componente horizontal. Y la tangente será componente vertical dividido de componente horizontal, o lo que es lo mismo, cateto opuesto dividido de cateto adyacente. Estos son las razones trigonométricas para un ángulo del primer cuadrante. Como los ángulos del primer cuadrante son aquellos que son mayores que 0 grados y menores que 90 grados, ¿qué ocurre? Que precisamente coincide con lo que yo estaba diciendo hasta ahora del triángulo rectángulo. Lo que ocurre es que cogiendo una hipotenusa que valga 1, ¿de acuerdo? Y lo defino simplemente entonces como relación entre las componentes horizontal y vertical, si esto vale 1. Esto para el primer cuadrante. Lo que vamos a ver ahora es para cualquier ángulo. O sea, por ejemplo, para un ángulo del segundo cuadrante. Vamos a verlo ahora. Un ángulo del segundo cuadrante será mayor que pi medios radianes, o lo que es lo mismo, mayor que 90 grados, y menor que pi radianes, o lo que es lo mismo, menor que 180 grados. O sea, el segundo cuadrante van a ser aquellos ángulos, se suele expresar así, segundo cuadrante, que son mayores que 90 grados y menores que 180 grados. Muy bien. Por ejemplo, este ángulo que sería alfa, un ángulo del segundo cuadrante. ¿Cómo voy a definir yo ahora las razones trigonométricas? Fijaros, muy parecido a como lo hacían los ángulos del primer cuadrante, como las componentes del punto de intersección con esta circunferencia, que ya hemos dicho que como puede ser de cualquier tamaño, la voy a hacer de radio 1. Entonces lo defino como la relación entre las componentes o las coordenadas de este punto. Esta coordenada que será x y esta coordenada que será y. Pero si recordáis el eje de coordenadas, hacia arriba las coordenadas son positivas, por tanto y es un número positivo. En cambio, hacia la izquierda las coordenadas son negativas, por tanto este x en realidad es el valor menos x, ¿de acuerdo? Porque será hacia la izquierda. Muy bien, vamos a definirlas. El seno yo lo definía, fijaros antes, como
La coordenada vertical dividido de la hipotenusa. La coordenada vertical, en este caso es I, dividido por la hipotenusa, que siempre vale 1. Ya tengo la primera. Por tanto, es la coordenada vertical. ¿Positiva o negativa? Positiva porque va hacia arriba. Por tanto, el seno será positivo, siempre, en el segundo cuadrante, ¿de acuerdo? El coseno de alfa será x partido por 1, o sea, x. Pero el número x ya he dicho que será negativo porque voy hacia la izquierda. Por tanto, el coseno será negativo en el segundo cuadrante, eso es importante. Y por último, la tangente, como es la relación entre la coordenada vertical y la coordenada horizontal, pues será y partido por x. ¿Y de qué signo será? Pues si divido un número positivo entre uno negativo, la y será positiva y la x será negativa. Por tanto, en el segundo cuadrante, seno positivo, coseno negativo y tangente negativa. ¿De acuerdo? Vamos a seguir con los otros cuadrantes. Seguimos con el tercer cuadrante. El tercer cuadrante son aquellos ángulos que son mayores que 180 grados, o lo que es lo mismo, pi radianes, y menores que 270 grados, 180 más 90 son 270, o menores que 3 pi medios radianes. 3 veces 90 grados, 3 pi medios, que es 90 grados. Muy bien. Por tanto, el tercer cuadrante son aquellos ángulos que son mayores de 180 grados, pero son menores que 270 grados. Por ejemplo, el ángulo alfa. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo definimos las razones? Exactamente igual que hemos hecho antes. Con el círculo de radio 1, siempre me cojo el círculo de radio 1, componente vertical será Y, componente horizontal será X. ¿Qué signos tienen X e Y? X es hacia la izquierda, por tanto X es negativa. Y la Y también hacia abajo, por tanto también negativa. ¿Cómo será el seno? El seno será componente vertical dividido para 1, simplemente componente vertical. ¿Qué signo tendrá? Pues será, como la Y va hacia abajo, será negativa. No lo he dicho, pero lo digo ahora, la hipotenusa siempre vale 1. Fijaros que es un valor que siempre es positivo y tiene de valor 1. Por tanto, Y dividido de 1 tendrá el signo de Y, que será negativo. El coseno será X. ¿Y qué signo tendrá? Pues también negativo. ¿Por qué? Porque la X también va hacia la izquierda, que tiene signo negativo. ¿De acuerdo? Si esto es el 0, hacia la derecha positivos, hacia la izquierda negativos. La Y hacia arriba positivos, hacia abajo negativos. Y la tangente, lo mismo. Coordenada vertical dividido de coordenada horizontal. Y cuidado, porque ahora, si divido un número negativo, que sí, entre 1, que es X, también negativo, el resultado menos entre menos me dará positivo. Y la tangente en el tercer cuadrante será positiva. ¿De acuerdo? Fijaros que estamos definiendo las razones trigonométricas en función de coordenadas del punto de corte con la circunferencia de radio 1. Cuarto cuadrante. Se suele utilizar los números romanos. Cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, los ángulos tendrán de esta forma. Serán mayores que 270 grados, que son 3 pi medios radianes, y serán menores que 360 grados, la circunferencia completa, o lo que es lo mismo, 2 pi radianes. Por tanto, un ángulo alfa del cuarto cuadrante es aquel que tiene un valor mayor que 270 grados y menor que 360 grados. Muy bien, lo mismo de siempre. ¿Cómo defino las razones trigonométricas? En función de sus componentes vertical y horizontal. La horizontal, ¿cómo será? Positiva. Hacia la derecha, la X será positiva. La Y, en cambio, que es hacia abajo, será negativa. Por tanto, defino el seno del ángulo alfa, que es este, será igual a componente vertical dividido de 1.
¿Cómo será? ¿Positivo o negativo? Será negativo. El coseno lo defino como la componente horizontal, x, dividido de 1, x. ¿Qué signo tendrá x? Positivo, porque va hacia la derecha. Y la tangente será componente vertical y dividido de componente horizontal. En este caso, la componente vertical negativa, la componente horizontal positiva. Menos entre más será negativo. Estos serían los ángulos del cuarto cuadrante. Como resumen, aquí tenéis los 4 cuadrantes y el signo de las 3 operaciones, de las 3 razones en cada uno de los cuadrantes. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a estudiar las relaciones de ángulos que hay de otros cuadrantes con el del primer cuadrante, porque es muy interesante saber estas relaciones para saber deducir los ángulos los razones de un ángulo en función siempre del primer cuadrante. Por ejemplo, lo primero que vamos a estudiar es del segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, si yo tengo un ángulo cualquiera, por ejemplo este, beta, le he llamado, ¿vale? Que sería así, la zona azul oscura, pues siempre, sea el ángulo beta, yo voy a poder hacer esta línea y donde corte la circunferencia voy a encontrar otro ángulo que tenga su mismo seno, componente vertical, y su coseno igual, pero de distinto signo. Si este es positivo, este será negativo, pero serán iguales de largos. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo único que tiene que haber? Que este ángulo alfa, sea el mismo que este. ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, vamos a entendernos. El seno, vamos a pensar un ángulo del segundo cuadrante. Tiene que ser mayor que 90 y menor que 180, por ejemplo, 150 grados. Pues 150 grados, que por ejemplo sería esto, 150 grados, ¿vale? ¿Cuánto le falta para 180? Le faltan 30, ¿no? Pues eso significa que el seno de 150 grados tiene que ser igual que el seno de 30 grados. Por el dibujo es fácil deducir, ¿vale? Si esto es 150 grados, esto tendrá que ser 30. ¿Qué ocurrirá? Que si yo hago esta operación, esto tienen que ser 30 por simetría, ¿vale? Esto y esto tienen que ser iguales. Por tanto, esto es la componente vertical igual a esto. El seno serán iguales. El coseno de 150, ¿será igual al coseno de 30? Cuidado, no exactamente, porque el coseno de 30 será positivo y este será negativo. Le tengo que añadir ahí un signo menos. ¿De acuerdo? Y la tangente de 150 grados será igual a la tangente de 30. Será igual, porque su seno y coseno serán iguales, pero de distinto signo, porque la tangente de 150 tiene que ser negativa. Y así se ven las relaciones entre las razones de un ángulo del segundo cuadrante y uno del primero. Esto, ¿cómo lo podéis comprobar? Con la calculadora. La calculadora os dará el seno de 150 y os dará el seno de 30 y veréis que da los dos 0,5. En cambio, si dais en la calculadora el coseno de 150, veréis que da menos el coseno de 30. ¿De acuerdo? En el tercer cuadrante el dibujo que se hace es un poquito distinto. Fijaros, se hace la simetría pero de otra forma. O sea, yo tengo un ángulo del tercer cuadrante, le voy a dar un valor concreto. Por ejemplo, tiene que ser mayor de 180 y menor que 270. Pues le voy a dar, por ejemplo, 210. Pues ahora la simetría que se hace es continuar esta línea. ¿Para qué? Para que este ángulo y este sean iguales. ¿De acuerdo? ¿Este ángulo cuánto será? Si esto es 210 grados, pues de 180 a 210, esto tendrá que ser 30 grados. ¿Para qué hago esto? Para que aquí este ángulo por simetría también sean 30 grados. ¿Y qué ocurrirá? Que esta distancia será igual a esta, pero de distinto signo. Esta distancia, que es la componente vertical, es el seno. El seno de 210 grados será igual que el seno de 30, pero de distinto signo. Porque el seno de 30 es hacia arriba y el de 210 es hacia abajo. El coseno de 210 será igual a menos el coseno de 30. ¿Por qué? Porque la componente horizontal de 30 es positiva y la de 210 será negativa.
Y la tangente, en cambio, será igual, porque al dividir menos entre menos, me dará más. Podéis comprobarlo igual en la calculadora y os tiene que dar, cuando metáis el seno de 210, os tiene que dar igual. Aquí en el dibujo mucho mejor veis la relación. Este ángulo, alfa, tiene que ser igual a este, alfa. Simplemente es prolongando la línea. ¿De acuerdo? Eso en el tercer cuadrante. Y en el cuarto cuadrante, la relación de simetría se parece mucho a la del segundo cuadrante. Vamos a verlo, por ejemplo, con un ángulo que sea 300 grados. Este ángulo yo voy a suponer que son 300 grados, mayor que 270 y menor que 360. Pues muy bien, la simetría ahora que se hace es prolongando este punto, este ángulo, de forma que este ángulo y este sean iguales. ¿Este ángulo cuánto será? Este ángulo será lo que falte para 360, o sea, 360 menos 300, son 60 grados. Este ángulo son 60 grados. Y este también, si yo lo he hecho simétricamente, este punto está a la misma altura que este, pues también serán 60 grados. De forma que las componentes verticales sean iguales, pero una hacia arriba y otra hacia abajo, y las componentes horizontales sean iguales. De forma que el seno de 300 es igual al seno de 60, pero cuidado, con el mismo o con distinto signo. Tendrán que ser de distinto signo. Porque mientras la i de 60 va hacia arriba, la i de 300 va hacia abajo. En cambio, el coseno tiene que ser igual, porque el coseno de 300 es igual que el coseno de 60. Y la tangente de 300 me pasa lo mismo que antes. Más entre menos me dará lo mismo, pero con el signo cambiado. De todos modos, de todo esto que os acabo de explicar, lo más importante que tenéis que saber son los signos en cada uno de los cuadrantes, ¿de acuerdo? Y el ver que se puede utilizar siempre la simetría para simplificar, ¿vale? Porque luego a la hora de hacer problemas, casi todos los problemas se van a resolver como resolución de triángulos rectángulos. Entonces, muchas veces es conveniente, pues, descomponer el problema en uno más sencillo, pero siempre tener cuidado con los signos cuando los ángulos son de mayores de 90 grados. Con esto, ya os digo, está explicado todo lo que es la parte más difícil de trigonometría, pero también os quiero decir eso, la mayoría de los problemas que ponen de examen se resuelven con lo que habíamos visto hasta el vídeo anterior, con lo de la resolución de triángulos rectángulos. Lo que es fundamental que entendáis es esto. Esto, digamos, que es una parte de la trigonometría que no ponen hace muchísimos años, que la damos por si acaso, pero que tampoco tiene tanta importancia, ¿de acuerdo? Lo que es importante es que entendáis que los ángulos, según el tamaño, tienen signos distintos y que sepáis utilizar un poco lo de la simetría.